Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? Gloria a Dios. Les voy a invitar que abran sus Biblias. Que abran sus Biblias en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Sí, libro de Jonás, capítulo 1 del 1 al 3. Mientras usted lo busca, amados hermanos, yo le doy una breve introducción. Pues mucha gente, amados hermanos, piensan que este libro es de ciencia ficción. Muchos piensan que es de ciencia ficción, no creen en este libro. ¿Por qué? Porque tiene una serie de acontecimientos sobrenaturales. Entonces la gente piensa, cuando uno les lee este libro, piensan que es un libro de ciencia ficción. Algunos otros piensan que es una alegoría. Otros piensan que es una parábola. Pero déjeme decirle, mire, Jonás era un personaje real. Mire, podemos ver en Segunda de Reyes lo dice, Segunda de Reyes capítulo 14 al 25, yo se lo leo, no lo busque. Mire, dice, él restableció la frontera de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra del Señor, Dios de Israel. Había hablado por medio de su siervo profeta Jonás, hijo de Amitai. ¿Ve cómo lo menciona Segunda de Reyes? Ok. Bueno, Jonás fue el profeta de Dios que ministró durante el reinado de Jeroboam II y llevó el mensaje de Dios a su pueblo en el norte de Israel en el año 800 a 750, ¿sí? Antes de Cristo. Esta mención, amados hermanos, está registrado en los libros de historia de Israel. Por eso nos damos cuenta que Jonás es real, no es ciencia ficción, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo establece el registro en los libros de la historia de Israel. Bueno, Jonás, que su significado es como paloma o paloma, hijo de la verdad, el que es puesto como mensajero de la verdad. Bueno, este profeta, con un mensaje urgente por declarar de parte de Dios mismo, decide rebelarse, decide desobedecer abiertamente contra Dios y contra su verdad. Bueno, leamos el texto. Jonás capítulo 1, del 1 al 3, y la palabra de Dios dice en traducción, lenguaje actual. Se lo voy a leer en la traducción, lenguaje actual. Usted me sigue en su Biblia. Dice, cierto día, un hombre llamado Jonás, hijo de Amitai, recibió un mensaje de parte de Dios. Levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y diles que ya he visto lo malvados que son. Pero en vez de ir a Nínive, Jonás decidió irse lo más lejos posible, a un lugar donde Dios no pudiera encontrarlo. Llegó al puerto de Jope y encontró un barco que estaba a punto de salir. Pagó su pasaje y se embarcó, contento de irse lo más lejos posible de Dios. Como que si nosotros nos pudiéramos esconder de la presencia de Dios. ¿Verdad, Señor? Te damos gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias, Padre, porque tú nos vas a hablar a tiempo, Señor, y fuera de tiempo, Padre. Pedimos, Señor, por cada hermano que escuche este mensaje, Señor, que escuche esta palabra. Te pedimos, Señor, que podamos atesorarla y ponerla por obra, Dios mío. Y pues que los oídos estén atentos a la voz de tu palabra, Dios Santo. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Bueno, hermanos, cuando todos esperábamos, ¿vemos lo que leímos? Cuando todos esperábamos que en el verso 3, en el capítulo 1, el verso 3, que el profeta pues fuera inmediatamente y hiciera caso de lo que Dios le había dicho, ¿no? Levántate y ve. Pues cuando Dios habla, amados hermanos, nosotros tenemos que hacer, ¿verdad?
Y pues para nuestra asombro, para nuestro, no sé qué se puede decir, en lugar de obedecer fielmente a su Señor yendo a predicar el mensaje divino, ¿sabe lo que hizo? Decidió más bien no darlo, quedarse quedado y huir de la presencia de Dios. ¿Sabe cómo nos quedamos, amados hermanos? Nos quedamos, como dicen los hermanos del Salvador, nos quedamos pasmados, nos quedamos asombrados, nos quedamos desconcertados ante la actitud de un hombre de Dios, de un profeta llamado a anunciar el mensaje de parte de Dios. Es como si el pastor le dijera al hermano José Luis, el hermano José Luis, pues tienes, por favor tráeme algo de palabra para los hermanos este domingo, ¿no? Entonces yo digo, pues, en lugar de obedecer, ¿verdad? Pues yo haga lo contrario, más o menos es lo que estaba pasando con el profeta Jonás, ¿verdad? Entonces, nos quedamos asombrados por la actitud de este profeta, llamado a anunciar el mensaje de parte de Dios. ¿Cómo pasó esto? ¿Qué razones tuvo este hombre, el profeta Jonás, para actuar de dicha forma? ¿Ustedes se preguntan eso? ¿Por qué no obedeció al Señor? ¿Por qué hizo lo que hizo siendo un profeta de Dios? Pues déjenme decirle más o menos que me di la tarea del estudio de la palabra y de la historia, porque más o menos Nínive desobedeció la palabra de Dios. Bueno, Nínive, déjeme decirle, era la capital de Asiria. En ese tiempo era el más importante, ¿verdad? Era como Estados Unidos a hoy en día. Era el enemigo de Israel. Los israelitas lo odiaban, o sea, no sé si es la palabra correcta, no les gustaban cómo trataban a Siria de ellos. ¿Por qué? Porque Asiria había castigado y abusado y conquistado a Israel muchas veces. Los habían maltratado más, los habían hecho de lo más peor que se puede haber. Entonces Israel, amados hermanos, les pagaba tributo para que no fuera invadido, para que no fuera destruido una vez más. Entonces los hombres de Nínive eran crueles, eran despiadados, eran idólatras. Entonces fue en este ambiente que nosotros pensamos, y muchos de los historiadores, de los teólogos piensan que la razón por qué Jonás pues no fue y predicó, ¿verdad? No fue y llevó el mensaje que Dios le había dicho, ¿sí? Entonces Jonás se fue en dirección opuesta. Jonás no quiso hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Dios quería que Jonás diera a la Siria la oportunidad de arrepentirse, ¿sí? Pero Jonás quería verlos destruidos. Quería verlos achicharrados, hermano. Quería verlos que el poder de Dios cayera y los fulminara, ¿verdad? Eso quería el Jonás. Estaba permitiendo que su patriotismo por el amor de su país anulara pues lo que él pregonaba, que era la paz, que era el amor de Dios, ¿verdad? Entonces, Dios quiso traer a los gentiles de Nínive pues a su amoroso brazo pues misericordioso, ¿verdad? Pero a Jonás no le importó en lo absoluto, ni le importó que Dios quería lo que Dios quería para ellos, que era salvarlos, que era perdonarlos, ¿verdad? Porque más adelante vamos a ver del mensaje que Jonás le había encargado Dios a Jonás que pregonara. Ahora, fíjese, Jonás no le importó, ni le importó lo más mínimo lo que quiso o lo que Dios decía, ni lo más mínimo. ¿Por qué? Porque se dio la vuelta y lo dejó, ¿verdad? El problema de Jonás, amados hermanos, parece ser más bien el resentimiento contra el pueblo asirio por cómo Dios había
dado al odiado enemigo, pues una oportunidad de arrepentirse. Usted se imagina un predicador del evangelio que se disguste por predicar el evangelio y que almas vengan al arrepentimiento y que este predicador pues se disguste y no le guste eso. ¿Quién de los predicadores hace eso en estos días? Pues Jonás lo hizo. ¿Por qué? Porque no quiso comunicar el mensaje de salvación al pueblo, para que el pueblo no se salvara. ¿Cómo ve? No sé si hubiera predicadores así, ¿verdad? Tristemente, Jonás no es el único que actuó de esa forma, amados hermanos. No. ¿Sabe por qué? Porque en estos días, muchos de nosotros, y dije de nosotros, ahí me incluyo, muchos de nosotros hacemos lo mismo. Dios nos habla semana tras semana, y viernes con viernes, serie por serie, y todavía seguimos así. Seguimos, ¿cómo se llama? Pues rechazando el mensaje de Dios, amados hermanos. Desconcertando a muchos, siendo de tropiezo a otros, deshonrando a nuestro Dios. Mucha gente se preguntará de nosotros hoy en día, fíjese, mucha gente se preguntará hoy en día lo que nosotros nos preguntamos de Jonás. Ahora meditemos en este pasaje de la Biblia, amados hermanos, en el hecho que tanto que Jonás como cada uno de nosotros ha estado en ese aspecto, en una gran rebelión contra Dios. Por eso el del mensaje, el título del mensaje, ¿verdad? Libres de la rebelión o libres de la rebeldía, como usted prefiera, ¿verdad? Se lo dejo a su criterio. Nuestro Dios, amados hermanos, si me acompaña, Malaquías 1:14. Malaquías 1:14, fíjese lo que dice nuestro Dios. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Y también dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué te hemos menospreciado? ¿O en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Cuántos somos sacerdotes de Dios? Todos somos sacerdotes, amados hermanos. Entonces, para nosotros es esta palabra. Malaquías 1:6. Malaquías 1:6 dice, nuestro Dios es el gran rey que gobierna todo y sobre todos, y por lo tanto demanda completa obediencia. Él es el creador de todo lo que hay y el sustentador de todas las cosas, razón por la cual toda la creación está sujeta a Él. Toda la creación está sujeta a Él. Esto lo declara Apocalipsis 4:11, por si lo está apuntando. Todos los seres humanos, amados hermanos, debemos total obediencia al gran Rey y Señor y sustentador de todo. Las Escrituras, amados, nos dejan saber que nosotros todos hemos recibido, los que somos sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Levanten su mano los hijos de Dios. Pues para esta palabra es para nosotros. Somos propiedad del Señor, amados hermanos. Por tanto, ¿sabe qué? Somos sus esclavos. Esclavos no porque Dios nos haga que tenemos que serlo, sino ya esclavos por amor. Porque Él nos ha dado nos ha redimido con su sangre preciosa, ¿sí? Dios murió por nosotros y Él nos salvó, nos redimió del pecado. Por tanto, ahora pues Él nos da la libertad. Y aún así, amados hermanos, nos da la libertad de seguirlo o rechazarlo. Pero como nosotros somos bien agradecidos y estamos agradecidos con el Señor, pues entonces nosotros ya venimos y le servimos por amor al Señor, ¿verdad? No por lo que el Señor tenga que darnos,
porque hay muchas cosas que el Señor no nos puede dar, ¿verdad? Pero lo seguimos porque le amamos, ¿verdad? ¿Cuántos siguen al Señor porque lo aman? Entonces, mire, somos como esclavos. Déjeme darle un significado bíblico a lo que es ser esclavo, ¿sí? Porque somos esclavos. Bueno, hay 4 puntos que yo les quiero decir, 4 o 5 puntos, ¿verdad? De lo que significa ser esclavo. Es propiedad exclusiva. Fíjese, los esclavos eran propiedades de sus amos en los tiempos antiguos. Ahora ya no. Bueno, supuestamente no, ¿verdad? Como Pablo les dice a los creyentes en 1 de Corintios, si va conmigo, 1 de Corintios 6, 19 al 20, dice, ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Como pueden notar, amados hermanos, los cristianos no existen en un mundo autónomo. ¿Qué es un mundo autónomo? Que cada quien hace lo que le da su reverenda gana. Bueno, poniéndolo en cristiano es cada quien hace su gadarena gana, ¿verdad? Entonces, los cristianos no vivimos en un mundo autónomo y sin reglas. ¿Está de acuerdo conmigo? No hay nadie. Gloria a Dios. Entonces, nosotros no somos dueños de nuestro destino, ni los capitanes de nuestras almas. ¿Está de acuerdo? Fuimos comprados por precio, porque le pertenecemos a aquel que ha pagado el precio. ¿Y quién pagó el precio por nosotros? Gloria a Dios. Por lo tanto, dice Pablo en 1 de Corintios 6:20, ya que habéis sido comprados por precio, pues honremos a Dios, honremos con nuestro cuerpo a Dios, que es propiedad exclusiva, ¿verdad? De Dios. Un segundo punto que significa más o menos esclavo, amados hermanos, es sumisión completa. Si pertenecemos a Dios, si pertenecemos a Cristo, si Él es dueño de nuestras vidas o de nosotros, entonces lo que debe gobernar en nuestra vida, ¿qué es? La voluntad de Dios. Muy bien, amados hermanos. Bueno, lo que debe reinar en nosotros es la voluntad de nuestro amo, ¿verdad? Otro significado que conlleva a ser esclavo de Cristo puede ser, o es más bien, singular devoción. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que ningún esclavo obedece a otros amos, pues su principal preocupación es llevar a cabo la voluntad de Dios. O sea, la persona a quien pertenece. ¿A quién pertenece usted, amados hermanos? ¿A quién pertenece? Entonces es llevar a cabo la voluntad del que pertenecemos. Nuestro amo y Señor, Jesús mismo. Él nos recuerda también en Mateo, si me acompaña, Mateo 6:24. Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a 2 señores. Pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. El esclavo de Cristo está dedicado a su amo. Un esclavo, amados hermanos, muestra o demuestra una total dependencia a su amo por la provisión de las necesidades básicas de la vida misma. El cristiano debe depender humildemente por completo de nuestro Señor. Más escrituras que hablan acerca de eso es Mateo 5:3, por si lo están escribiendo, 1 de Pedro 4:1 y por último, amados hermanos, el esclavo era personalmente responsable ante su amo. Y de la misma manera, amados hermanos, nosotros somos responsables delante de Cristo. Porque ¿sabe qué? Que un día nosotros le daremos cuentas a Dios por todas las cosas, inclusive que nosotros hablamos bien y mal. Dice la palabra de Dios en Corintios 5, de 9 al 10, ahí dice que algún día nosotros nos presentaremos ante el trono de Jesucristo. Fíjese bien, el trono de Dios, de Jesucristo. No el trono final que es para el mundo, ese es otro.
Otra cosa. El profeta Jonás, amados hermanos, revelándose, regresando a la historia de Jonás, esté conmigo en Jonás capítulo 1, versículo, vamos a ver más o menos toda la historia. Tenga en la mano, por favor. Dice, contra aquel que dijo, ve ahora mismo, contra aquel que lo había puesto por mensajero, con aquel que era su rey y señor. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Dios le dijo, levántate, y él se levantó. Dios le dijo, ve ahora mismo a Nínive, pero él va a otro lugar. Entra en una abierta rebelión contra el santo de Dios. O sea, transgredió su ley, amados hermanos. No hay otra manera como ponerlo. Él desobedeció. Bueno, eso, amados, se llama desobediencia. Eso se llama pecado, eso se llama una gran rebelión contra Dios. Conoce la voluntad de Dios revelada por lo que le había declarado Dios en ese instante, su voluntad, pero abiertamente quebranta su ley. Cuando su llamado, como el de todo el pueblo de Dios, es andar en la voluntad de Dios, ¿verdad? En obediencia a su santa y bendita palabra. Mire, no podemos tomar esto a la liviana, hermanos. O sea, no podemos decir, no lo podemos tomar así a lo liviano, a lo ligero. No podemos ver la actitud, porque ¿sabe qué? Que Jonás no podemos verlo como algo liviano, a lo ligero, porque es una gran rebelión contra Dios. ¿Usted se acuerda que predicaciones tras predicaciones acerca del orden de Dios y hubieron puntos en los cuales se predicaron acerca de la rebeldía o del orgullo? Más bien, usted vea en el internet está la predicación Libres del Orgullo. Sí, que habla acerca también de la desobediencia. Entonces no podemos ver a eso como algo liviano, más hermanos, porque Dios toma la rebeldía como el pecado de ir a consultar a Walter Mercado. Igualito lo toma Dios. O como si fuéramos ahí al indio amazónico, ahí en la Pacific, en Huntington Park. Así lo toma Dios. Lo toma como... Bueno, es uno de los pecados que encabeza la lista de abominaciones de Dios. Cada ser humano decide qué hacer ante el consejo de Dios. Jonás tomó la terrible decisión de no ir a Nínive, ¿verdad? Por resentimiento que ya vimos a los asirios. Y huyó a Tarsis, tierras lejanas del Mediterráneo. ¿Dónde está Tarsis? Se preguntará usted. Pues se cree que está por los territorios de España. Entonces, Dios le habla en Israel, usted ubique lo que es Israel. Y Nínive era como al noreste del país, donde está ahorita más o menos, ¿qué se puede decir? Rusia. Entonces Dios le dice, ve a Nínive y pregona contra ellos un mensaje. Entonces, profeta, en lugar de ir a Nínive, va al otro lado hasta el fin del mundo, porque le decían así, el fin del mundo, que era Tarsis. Ahora, tratemos de imaginarnos la escena, más hermanos, ¿verdad? Dice, probablemente un barco de carga, ya que él tomó un barco y lo más lejos huyó de la presencia de Dios. Ahora, Jonás observa atentamente las numerosas maniobras del capitán. Usted imagínese en el barco cómo van, ¿eh? Y la tripulación realizan para sacar la embarcación del puerto. La costa va desapareciendo del horizonte y Jonás respira aliviado, pensando que al fin está a salvo el muchacho. Y sin embargo la calma pues no le iba a durar mucho. ¿Sí? De repente fuertes vientos comienzan a agitar el mar, amados hermanos, y levantar olas gigantescas que hasta las embarcaciones modernas parecen como juguetitos. Usted lo pone unos juguetitos en una alberca y pues, ¿verdad? Pues así parecía la embarcación. Dice, en poco tiempo la nave
no es más que un frágil cascarón de madera perdido en la inmensidad del océano, zarandeado de acá para allá por las enfurecidas olas. Como él mismo indicó, la nave estaba a punto de ser destrozada. Si va conmigo a Jonás 1:4. Dice, mas Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y se hizo una gran tempestad en el mar, que se empezó a romper la nave. 5. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno llamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás se había bajado a los lados del buque o del barco y se había echado a dormir. Mira qué fresco el muchacho, ¿verdad? Viendo que no puede o podía hacer nada el profeta, para ayudar, Jonás baja a la bodega del barco, se acuesta en un rincón y cae profundamente dormido. Mira, como que si nada hubiera pasado o que no estuviera pasando nada. Entonces, fíjese, el capitán lo encuentra y lo despierta. ¡Ey, muchacho, despierta! Despierta y le dice, y ruega a tu Dios, como están haciendo todos los demás que están en la cubierta. Los marineros están convencidos que el origen de la tormenta era sobrenatural. ¿Por qué? Porque echaron suertes. Bueno, esa era la creencia de ese tiempo. Habían y formaban, no sé, yo me imagino que formaban acá y hacían pues suertes a ver quién le caía pues la suerte, ¿verdad? Y conforme ellos creían, su creencia, decían que esa persona que caía la suerte, esa era la persona que estaba mal con los dioses, porque los dioses estaban enojados. Sí, ya no puedes cerrar los ojos a la realidad. Ya no podía esconderse más, entonces tuvo que salir, ¿verdad? Escondido de donde estaba durmiendo. Ahora, ellos Jonás, ya no podían pues rechazar o cerrar sus ojos a la realidad porque Jehová ellos sabían que había provocado, el profeta sabía que había provocado y ahora estaba señalado a él como el culpable por haberle desobedecido. Jonás 1, capítulo 6, dice, y el maestre de la nave vino a él y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Dios tendrá compasión de nosotros y no perezcamos. Versículo 7 dijo, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para ver por quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó en Jonás, era el elegido. Entonces le dijeron, decláranos ahora por qué ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y el Jonasito nomás le dijo, fíjese, nada más dice, yo soy hebreo, sirvo a Dios y sé que por estas cosas que nos han venido, pues yo soy el culpable. De inmediato Jonás les confiesa a los marineros que la culpa es de él. Les explica que un siervo de Dios Todopoderoso, que él es, Jehová, y que subió al barco para huir de la comisión que Dios le había encargado, porque luego se los declara. Pero al desobedecerlo los ha puesto a todos en peligro. ¿Saben que, amados hermanos, que por nuestra desobediencia nuestra familia carga las consecuencias? ¿Usted sabe eso? ¿Qué hace un borracho en una familia? Cuando nosotros le predicamos o le compartimos a una persona, oye, pues mira, estás lastimando a tu familia y te estás lastimando a ti mismo. Mira, da tu vida a Jesús, entrega tu vida a Cristo.
y Él tendrá misericordia de ti, hará de ti una vida nueva, una criatura nueva, ¿verdad? Pero el muchachito decide seguir en su pecado, ¿no? En su vicio, arrastrando a su familia. Fíjese que nuestros hijos, amados hermanos, llevan muchas consecuencias de las decisiones que nosotros podemos tomar. Lo que le pasó a Jonás. Ahora fíjese, ¿cómo reacciona Jonás? Sabe que en sus manos está librarlos de la muerte segura. Sabe él. Así que aunque le aterrorice o no le guste la idea de morir ahogado, en ese mar frío y enfurecido les pide, ¿saben qué les pidió? No, pues ¿saben qué? Échenme al mar, tírenme al mar y el mar se les aquietará, porque me doy cuenta que por causa de mí están sobre ustedes esta gran tormenta. Ahora, fíjese la actitud de los marineros, amados hermanos, porque también el gesto de los marineros, pues fue algo, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que te vamos a tirar? Porque al principio se negaron a arrojarlo, hicieron todo lo posible para resistir el temporal, pero no sirvió de nada, amados hermanos, porque la tormenta era más intensa. Así que no les quedó más remedio que decirle, pues por si las moscas, Jonás. O sea, no le dijo así, ¿verdad? Pero, o sea, es mexicaneando. Pues mira, pues no podemos, ya tratamos de arreglar la nave, tiramos todo a la borde y pues sigue lo mismo y no podemos enderezar la nave. Pues mira, no nos queda otra solución más que te tirarte al mar. Y pues lo tiraron al mar. ¿Sí? Esto lo dice Jonás 1:13. Vamos a Jonás 1:13, por si no me creen. Dice el 12. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Y aquellos hombres trabajaron por tornar la nave. Fíjese que trabajaron, hicieron todo lo posible, mas no pudieron, porque en el mar iba más y se embravecía sobre ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, los marineros, amados hermanos, los que eran no conocedores de Dios, los que nosotros los cristianos llamamos paganos, los que no conocen de la palabra, pues ellos ahora están rogando a Jehová que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, hablando de Jonás, ni pongas sobre su sangre inocente de él, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. ¿Sí? Y tomaron a Jehová y a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furia. ¿Y sabe qué hicieron esos hombres, amados hermanos? El 15, el 16 lo declara, dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová. Hicieron votos. ¿Cómo ve desde ahí? Bueno, de algo malo puede surgir algo bueno, ¿verdad? Ahora fíjese, Jonás ya en el mar, en esos angustiosos momentos, bueno, gracias a lo que escribe después, nos podemos dar cuenta. Pensó con gran tristeza que no volvería a ver el templo hermoso de Jehová en Jerusalén, porque ya estaba ahí en el mar y se estaba hundiendo. Yo me imagino que se estaba hundiendo, porque por las olas, bueno, por lo que sea, pero ya se estaba hundiendo. Y en ese momento, pues, empieza a analizar y le llega a su mente, me imagino, ¿no? Además, mientras se hundía cada vez más, dice, con las algas enredándose en su cabeza, sintió que estaba bajando a lo más profundo del mar, donde nacen las montañas. Eso lo dice la Biblia, Estaba convencido de que aquello se iba a hacer su tumba. Ahora, de pronto Jonás, amados hermanos, cuando ya no había
ilusión, ya no había esperanza. Ve una mesa, una sombra que se mueve a su lado. Parece ser un ser vivo. Entonces observa que esa figura se acerca más y más hasta que de repente se abalanza sobre él y abre sus enormes mandíbulas y lo traga. Ahora, en esos momentos, ¿qué puede venir sobre la mente de alguien? No, pues hasta aquí llegué. Ishkanit, como dicen los hermanos de Guatemala. Aquí colgué los tenis, ¿verdad? No, pues ya no la hice, ya, adiós, mundo cruel. Pues en esos instantes, amados hermanos, Jonás pensó que se había acabado todo, que este es el fin. Pero para su propia sorpresa, él siguió vivo. Ese es un milagro de Dios. ¿Sabe que este es un milagro de Dios? Mire, mucha gente piensa, ay, sí, ay, con un pececito se va a tragar a alguien en el mar. Los que no creen, amados hermanos. ¿Pero usted cree? ¿Usted cree que pasó? Nuestro Dios es poderoso, amados hermanos. Nuestro Dios es grande. ¿Cuánto tiene fe? Yo sí tengo fe. No sufrió ningún daño, amados hermanos. Hasta respirar podía con normalidad allí en el vientre de la ballena. O bueno, dicen ballena, ¿verdad? Pero la Biblia dice un gran pez. Ahora, su asombro era que, o sea, pasaban los minutos, pasaban las horas y él podía seguir respirando. En medio de la absoluta oscuridad, pues Jonás tiene tiempo para poner sus pensamientos en orden, ¿sí? Y orar a Dios. Su oración fue registrada en el capítulo 2 de Jonás. Nos revela más detalles sobre el profeta. Si me acompaña, Jonás 2, 9. Si quiere lo puede leer desde el 7. Dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y la oración entró hasta a ti y en tu santo templo. Los que guardan las vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios, pagaré lo que te prometí, la salvación pertenece a Jehová. Mire que lo que estaba diciendo, lo que estaba declarando eran algunos de los salmos. Él se estaba acordando de la palabra de Dios y la estaba recitando. Algunos de los salmos dice, cuando estaba sufriendo tú, mi Dios, me ayudaste. Cuando estaba casi muerto, pedí ayuda y me la diste. Dice, pero yo voy a adorarte y a cantarte con alegría. Cumpliré las promesas que te hice, porque solo tú, Jehová, puedes salvar. Esos son los salmos que estaba recitando, que estaba diciendo el profeta Jonás cuando estaba ahí en el... Pero ¿sabe qué pasó? Que por fin Dios le ordenó al pez, porque estuvo 3 días y tres noches Jonás en el vientre del pez, y lo arrojó a Jonás en la orilla del mar. Ahora, Dios es un Dios de oportunidades, ¿sabe? Sí, porque a Jonás le dio una segunda oportunidad, porque... Bueno, como Dios es amor, también es Dios es fuego consumidor, ¿verdad? Entonces, lo hubiera fulminado, lo hubiera dejado que, así como él no tuvo misericordia de aquel pueblo asirio, pues Dios pudo hacerlo bien, ¿verdad? Pero ¿quién le puede reclamar eso a Dios? Pero sin embargo, tuvo misericordia de su profeta y le dio una segunda oportunidad. Jonás 3, del 1 al 5, si me acompaña. Dice, y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, o sea, en una nueva oportunidad, y le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás, ¿y sabes lo que hizo? Ahora sí fue el muchacho, ahora sí decidió ir. Hermanos, no tenemos que dejar que... No tenemos que morder el polvo para entender lo que Dios quiere para nosotros, para que podamos entender sus propósitos.
Dios nos habla a la buena, Dios nos habla mensaje tras mensaje. ¿Sabe por qué, amados hermanos? ¿Usted se imagina por qué? Porque Dios nos ama y Dios tiene misericordia de nosotros. Por eso Él nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Versículo 4 de capítulo 3 de Jonás. Y comenzó Jonás a entrar a la ciudad, camino de un día, y predicaba. ¿Sabe cuál era el mensaje, amados hermanos? El mensaje que Dios le había dicho que dijera y que llevara a Siria, a Nínive. Fíjese, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era el mensaje. Ese era el mensaje. ¿Y sabe qué hicieron los hombres de Nínive? Pues el versículo 5 lo declara. Dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio desde el mayor, desde el más pequeñito hasta el más grande. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido real y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Ese es un acto de humildad, de humillación ante el Creador. ¿Y sabe lo que mandó el rey que reinaba en ese lugar entonces? Dice, mandó a los hombres, animales, bueyes y ovejas que no comieran, o sea, que estuvieran en ayuno. Y la declaración del rey en el versículo 9 dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará de su ardor, del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Quién sabe? A lo mejor Dios tiene misericordia de nosotros y pues nos perdona la vida. ¿Sí? Es más o menos así. Fíjese, esta va a ser una prédica corta, no va que... soy de corto predicar, no se preocupe más. Hay una anécdota de un mulito, ¿verdad? De un mulito que era muy desobediente con sus amos. Ve que los burritos, los caballos y los mulitos son bien tercos a veces, ¿verdad? Entonces iba el mulito, iba con la familia, iba con su familia, grande familia, ¿verdad? Allá por las selvas del Amazonas, ya sea póngale usted, de Brasil, ¿verdad? Entonces iban a pasar por un camino, el burrito, el mulito, como quiera ponerle usted, y iba con su familia, pero la gran sorpresa o la cosa es que tenían que pasar por un puente que nada más cabía una sola persona, o ya sea el burrito, o la persona, o el padre de familia, porque iba con toda su familia, el padre de familia. ¿Sí? Entonces decide que pues vaya el burrito primero y la familia le venía siguiendo junto, ¿verdad? Atrás. Y de repente pues se sentó el mulo o se sentó el caballo, el burrito y ya no quiso caminar. Entonces el hombre, el padre de familia pues le dice, ándale, levántate y pues anda, ¿no? Era de México, nomás que fue para allá, el Brasil. Entonces, pues el burrito seguía, el mulito seguía ahí, latoso, pues libre de la pena, como el Jonás, ¿verdad? Dormilón ahí. Entonces viene el dueño y le dice, ándale, o me voy a tener que dar la tarea, pues a tratarte con más furor, ¿verdad? Y el mulito seguía ahí, seguía libre de la pena, hasta que el dueño de familia pues se alteró demasiado y le empezó a golpear al burrito, al mulito. Y le dijo, ándale, y le empezaba a jalar. Y en eso entonces pues una tragedia, porque el mulo no se quiso mover para ningún lado, ni para atrás, ni para adelante. Y pues en ese entonces, pues son selvas salvajes, a verdad, amados hermanos. Venía un león atrás de la familia y sucedió una tragedia. Pues el león se abalanzó sobre la familia y aruñó a algunos, rasguñó a otros, mordió a otros y pues sí, tuvo que comer el león, ¿verdad? Todo porque el mulito, el burrito, el mulo, no se quiso mover, se quedó ahí. Y ya al final de tiempo, el burrito siguió su camino. ¿Por qué? Porque se había espantado de lo que había estado pasando ahí.
Como le digo, amados hermanos, mire, Dios nos habla y nos sigue hablando y nos sigue hablando. Jóvenes, obedezcan a sus padres. ¿Qué les cuesta? ¿Qué les cuesta obedecer verdad? Y a las simples cosas que nosotros pedimos a veces, como sacar la basura. Hijo, ¿puedes sacar la basura? No, no quiero. Dile a mi hermano. O tú, padre de familia, que quizás podemos tratar mal a nuestra esposa, a nuestro cónyuge, no sé, a nuestros hijos también. Y Dios nos habla y nos habla y nos habla. Y pues llegará el tiempo, amados hermanos, que Dios pondrá su mano. Dios pondrá su mano sobre nosotros, porque somos hijos, ¿no? ¿Y qué hijo de nosotros, o sea, Dios no corrige? ¿O usted deja que sus hijos hagan todo lo que quieran? ¿Sí? No, ¿verdad? Porque si ellos hacen todo lo que quieren, pues son unos hijos desobedientes, ¿verdad? Entonces Dios es nuestro Padre Celestial. Entonces Dios requiere que nosotros le obedezcamos, amados hermanos. Y cuando no, pues Él no tiene que poner su mano de corrección sobre nosotros. Y nos habla a través de su palabra, y nos habla a tiempo, ¿verdad? Pero cuando no, pues, ay, Dios tiene que poner su mano. Y vaya que la tiene dura, hermanos. La tiene dura. Someter nuestro ego, ya voy a ir terminando más, hermanos. Bueno, el profeta Jonás fue a promover el mensaje de salvación, ¿verdad? Y el pueblo lo aceptó, se arrepintió. El pueblo vino y cada uno de ellos se arrepintió ante su maldad. Y así Dios los perdonó. Pero fíjese, mientras esa pasaba, Jonás fue a una colina alta para ver cómo destruía al pueblo de Asiria. ¿Por qué? Porque Jonás quería ver eso todavía. Entonces, al ver que no pasaba nada, pues él se acostó porque Dios hizo crecer una calabacera. Entonces, para que topara a Jonás de la alta calor, de las altas temperaturas del desierto, pues él esperando tal acontecimiento, pues no pasó y se echó a dormir. Y Jehová preparó un gusano para que comiera la raíz de la calabacera y se secara. Entonces al otro día despierta el muchachito Jonás y ve que nada había pasado y se enojó en gran manera y se enojó con la calabacera y empezó a maldecir y a decir chirriones y hubieron muchos bips, ¿verdad? Esos que tapan la tele cuando uno dice malas palabras. Pues entonces, y le dice Dios, ¿tú te enojas por la calabacera, que no trabajaste en ella, que no hiciste ningún trabajo porque yo la hice, yo la crié? ¿No yo había de tener misericordia de aquel pueblo? ¿Sabe qué quería enseñarle a su rebelde profeta, más hermanos? Le quería enseñar misericordia al profeta de Dios. ¿Por qué? Porque no la tenía. En lo absoluto. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, vamos por ahí, por las calles y vemos a la persona necesitada y no tiene que comprarle nada, pero simplemente compartirle la palabra? Hey, ¿sabías que Dios murió por ti? Una simple palabra. Dios te ama tanto que murió por ti y desea que tú vengas al arrepentimiento. Y Él te hará de ti un hombre nuevo, te dará nueva vida en Cristo Jesús. ¿Usted lo hace, amados hermanos? Puede venir un borrachito a ti, hey, dame unos dólares, no, dame unos $20 o $1. Pero no tengo, como le diría Pablo, no tengo oro ni plata, pero lo que yo tengo te doy, que es la palabra de Dios.
Y si tiene alguna ahí, pues alguna extra más, pues cómprele comidita. Ejerza la misericordia que Jonás no ejerció. Porque dicen algunos, yo mantener esos que no quieren trabajar, no quieren hacer su vida. Bueno, mire, nosotros no sabemos las consecuencias ni las cosas que ellos han pasado. Porque muchos de ellos sí tienen una adicción. ¿Sabe que las adicciones son fuertes de salir de ellas? ¿Cuántos les gusta el café? ¿Cuántos se les hace difícil dejar el café? ¿Verdad? Si nosotros no podemos dejar el café ahora, las personas que están pues, en el alcoholismo, en las drogas, se les hace difícil. Entonces ejerzamos misericordia, más hermanos, ¿verdad? Lo va a hacer, lo podemos hacer, ¿verdad? Someter nuestro ego engrandece a Dios. ¿Cuántos saben eso? El Señor espera con corazones dispuestos para hacer su voluntad. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer la voluntad? Levante la mano el que quiere y esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Diga, Señor, yo estoy dispuesto en esta hora. No prometo, pero me dispongo mi corazón para hacer tu voluntad. Heme aquí, como dijo Isaías, envíame a mí. Como dijo Samuel, habla a tu siervo, que tu siervo oye. Como dijo María, la madre de Jesús en la tierra, hágase conmigo conforme a tu palabra. O como dijo Pablo, Señor, ¿qué quieres que haga? Cuando iba de rumbo a Damasco y el Señor lo tiró de su cabalgadura, donde iba, y cayó al suelo. Entonces él dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Estas personas, amados hermanos, glorificaron a Dios, pues permitieron que en sus vidas se cumpliera el propósito del Señor. Dios es tan grande en usted, Dios es tan grande en mí. Permitamos a Dios hacer su obra en nosotros, amados hermanos. Dios nos habla, tenemos un llamamiento, quiere que cumplamos una misión, un cometido, que nos alineemos a su voluntad, sea cual sea. Sin embargo, esto lo postergamos, nos justificamos, pues decimos, esto no es para mí. Oí mal, Señor. ¿Sabes qué? No te oí. Esto no es mi llamado. Cosas tan sencillas, amados hermanos, como tener comunión con Él. El Señor te dice, necesitas oración, necesitas tener comunión conmigo, porque te estás alejando un poquito. O de plano, muchos ya se alejaron del todo. Y lo postergamos. Necesitas alabarme, venir con agradecimiento, alabarme. Cosas tan sencillas como eso, más hermano. Y lo postergamos. O algo tan sencillo como compartir el mensaje de salvación, como les acabo de decir a los demás. Fíjese. Cuando nosotros cumplimos los mandamientos de Dios, Él cumple sus promesas a nosotros. El Señor declara en su palabra, dice, y si guardas mis mandamientos y perseveras hasta el fin, tendrás la vida eterna, que es uno de los regalos y dones de Dios. El Señor ha escrito bendiciones que recibiremos aquellos que obedezcan en rectitud y verdad hasta el final. O sea, hasta que Dios nos lleve, pues, si estamos en la tierra, o ya que sea que venga Él. Porque así dice el Señor, yo soy Señor misericordioso y benigno para con todos los que me temen. Y mi delito es honrar a los, y mi deleite en honrar a los que me sirven en rectitud y verdad hasta el fin. Grande es su galardón y eterna será su gloria. A ellos les revelaré todos los misterios. Sí, todos los misterios ocultos de mi reino desde los días antiguos y por los siglos futuros. Les haré saber mi buena disposición, mi voluntad, tocante a todas las cosas
pertenecientes a mi reino. Si aún las maravillas de la eternidad sabrán ellos y las cosas venideras les enseñaré. Sí, muchas generaciones por venir. Y su sabiduría será grande y su conocimiento llegará hasta el cielo. Estas son todas promesas de Dios para nosotros, amados hermanos, los que queramos hacer la voluntad de Dios y obedecer. Porque mi espíritu, y por mi espíritu los iluminaré y poder le revelaré los secretos de mi voluntad. Si cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han llegado siquiera al corazón del hombre. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios, amados hermanos? Señor, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu palabra, porque es bendita, Señor. Gracias porque nos has hablado a nuestra vida. Permite, Señor, que los hermanos estén dispuestos, dispongan su corazón, Señor, a servirte con todo tu corazón, con todo su corazón, Señor. Y te obedezcan, Padre, en todo lo que tú nos has indicado. Por favor, haznos obedientes, Señor, a tu palabra. Danos la gracia para poder hacerlo, Señor. Y ten misericordia de nosotros, Señor. Y que en tu ira, Padre Santo, si nosotros nos llegáramos a distanciar de ti o a hacer caso omiso a tu palabra, por favor, perdónanos, Señor. Y tórnanos, Señor, al redil, Señor. Te imploramos, Padre. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Señor. Así sea. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Amén.